tengo una noticia. La única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente. Ahora tenemos 5 bancos. Quapay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora nos llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te la aprobamos. Hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco. Puedes pasar, tiramos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, porque mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Bueno, señores, regresamos a Hechos y Opiniones. Y hoy en el segmento Personajes queremos hablar de un acontecimiento de hace 60 años. El asesinato a manos del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, en plena dictadura trujillista, de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, junto con el compañero Rufino de la Cruz. Este cruel asesinato de hace 60 años cumple este mes de noviembre, 60 años, este hecho cruento y vergonzoso. A su vez, dio origen a que a nivel mundial, el 25 de noviembre, se celebre el Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, ya sabemos que Rufino de la Cruz, que siempre se dijo que era el chofer de ellas, era un militante del movimiento de la que Minerva era dirigente importante, y las hermanas tenían algún nivel de vínculo, y le sirvió, se ofreció para llevarlas de Ojo de Agua, Salcedo, a Puerto Plata, donde estaban presos los esposos de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María Teresa. Este hecho, ocurrido en 1956, marcó de manera decidida el fin de la tiranía trujillista por el significado de la familia Mirabal, de las hermanas Mirabal en la región del Cibao, por la conducta intachable de esta familia, por la condición de lucha de este sector, clase media, digamos así, que venía levantándose en República Dominicana y que tenía una visión distinta a la del trujillato, que estaba opuesto a las prácticas nocivas, represivas, criminales y de robo del régimen trujillista. Esa juventud que venía subiendo, nacida en la dictadura, pero que negaban bajo todas circunstancias las prácticas trujillistas, era admirada por una parte importante de la juventud de su época. Por eso choca de manera tan dura el asesinato cruel y abusador de estas 3 mujeres y de Rufino de la Cruz. Las personas señaladas en 1960, 61, como responsables del asesinato de las hermanas Mirabal, voy a leer, permítanme, fueron Siriaco de la Rosa, Manuel Antonio Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero. Se sumó además Cándido Torres Tejeda, quien actuó como jefe del SIM, quien era jefe del SIM en la región de Santiago de los Caballeros, bajo las órdenes de el 1000 veces maldito Johnny Aves García, jefe del SIM y un criminal de capa y espada que sencillamente no tenía el menor escrúpulo para asesinar a las víctimas. Asesinar a sus víctimas, sobre todo enemigos del gobierno, porque era la policía política del régimen. El asesinato de las Mirabal ocurre en un lugar conocido como La Cumbre, rumbo a Puerto Plata. Y una persona que estuvo por casualidad, y esto es importante, por casualidad estuvo en los alrededores porque fue a trabajar,
cuando fue al trabajo, terminó su labor, era una persona que trabajaba construcción, digamos haciendo zanja, etcétera. El camión que lo transportaría al punto de regreso para llegar a su hogar se fue y lo dejó. Y esta persona se vio obligada a caminar para poder encontrar un transporte que lo llevara a su destino. Y en ese accionar, encaminando hacia un punto más o menos claro que le permitiera tomar un transporte, un vehículo, decide entrar al monte por un asunto de tipo personal y es donde ve las acciones de los criminales del SIM apuñalando a esas 3 mujeres que él no sabía quiénes eran. No tenía idea de quiénes eran y vio en el momento en el que mataban a Rufino de la Cruz. Algo con lo que no contaban los asesinos, porque bueno, se suponía que era un crimen perfecto. Esta acción la narró, estos hechos lo narró este señor en el juicio de 1961-62 que se le hicieron que se le hizo a estos asesinos, juicio que encabezó el fiscal del pueblo, uno de los fiscales más dignos que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, Valera Benítez, narró estos hechos. Narra también este personaje, este señor, que cuando él logró salir, escabullirse y con cierta discreción regresar a la carretera para continuar su camino, encontró uno de los automóviles del SIM que lo detuvo y le preguntó de dónde venía. Él le explicó: vengo con mi pala, con mi herramienta de trabajo, vengo de trabajar y ando buscando transporte. Ellos lo retuvieron un momento, lo interrogaron brevemente, vieron que en efecto venía del trabajo y lo dejaron ir. Este señor, me imagino que se cayó eso por años y pudo apenas hablar a raíz de la caída de la dictadura. Por eso, señores, las cosas mal hechas sencillamente no se hacen. Porque lo más lejos que tenían este grupo de criminales era que habría testigos oculares de los hechos que dieron con la vida de estas 3 heroínas nuestras. Y 3 heroínas nuestras que, cuando usted entra a Google y busca la vida de las hermanas Mirabal, se va a sorprender con la cantidad de información de todo el mundo, tesis de grado, monográficos, estudios. El movimiento feminista internacional ha tomado como emblema violencia y mal ejemplo de violencia política, lo que le ocurrió a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz. Y es un hecho lamentable, como un asesinato de 3 personas que su delito era oponerse al oprobioso régimen de Trujillo, se ha transformado en un referente importante de la sociedad dominicana y de la mujer dominicana respecto al valor y a la determinación para poder salir adelante y para poder enfrentar en las condiciones que aparezcan acciones y dictaduras tan crueles como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así que, hechos y opiniones, le agradece a ustedes la audiencia, pero siempre planteando que estos hechos históricos los traemos no para que intentemos repetir los hechos, sino para que los conozcamos y para que mejoremos nuestra vida cotidiana y nuestra relación entendamos nuestra relación con el poder, con cualquier forma de poder, para poder avanzar como sociedad y poder avanzar como personas. Así que quisimos traer brevísimamente y recordar la vida y la obra de las hermanas Mirabal, recordar que un 25 de noviembre fueron asesinadas de manera abusiva por parte del régimen trujillista de manos del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y que, bueno, estas personas que mencionamos hace un ratito fueron los responsables directos de este asesinato. Valga señalar, permítame la acotación, que después de asesinadas las Mirabal, Trujillo mismo se fue a una comarca cerca de Ojo de Agua a celebrar supuestamente un evento fortuito, pero tomaron la casa de la concuñada de una de las muchachas de las Mirabal asesinadas
un concuñado, un hermano del esposo de una de las muchachas, para hacer la fiesta. No respetaron el dolor de esa familia. De hecho, el hermano de esa persona, donde tomaron la casa, estaba preso. Fue de los que fueron a ver ellos a Puerto Plata. Y en su casa hicieron una fiesta. Y por casualidad, Trujillo pasó por ahí. Esas casualidades de la vida. Y según dicen los mismos asesinos de las Mirabal, estuvieron ahí tomando y bebiendo y oyendo música hasta las 3:30 de la mañana aproximadamente. Eso es para que uno pueda medir el nivel de sadismo y el nivel de criminalidad que llevaban esta gente en la sangre, que no solamente cometen un crimen vergonzoso y atroz contra 3 mujeres indefensas y un hombre que andaba desarmado, sino que no se conforman con, aparentar el accidente que aparentó el régimen, que fue que supuestamente sucedió, sino que además celebran de manera vulgar y burda el asesinato de estas chicas. Una de las atrocidades que pocas personas mencionan cuando hablamos de la muerte de las hermanas Mirabal es que 3 policías, lo que se llaman víctimas colaterales en guerra, fueron asesinados para presumir que los esposos de las Mirabal se iban a escapar y que una famosa ley de fuga, y que en el intento de escape ellos mataron a los custodios, a los 3 militares, y que los militares a su vez mataron a las Mirabal. Un arroz con mango feísimo que le salió muy mal, porque en principio vendieron la idea cuando se le cayó que eran 3 delincuentes, y luego se pudo establecer que no, que eran 3 militares. Estas cosas las contamos para que veamos el nivel de criminalidad de la satrapía, y que alguna gente ha querido emular esos comportamientos, y nosotros queremos que estemos atentos como sociedad, que estemos al tanto. Lo importante es señalarle que parte de estas notas que hemos traído hoy la hemos tomado de quien para mí es uno de los mejores historiadores jóvenes de República Dominicana, Alejandro Paulino Ramos, un amigo, una persona de nuestros afectos, que con frecuencia en periódicos nacionales trae una serie de acotaciones de historias recientes que deberíamos darle seguimiento. Alejandro Paulino Ramos, un historiador que merece nuestro respeto y a quien le agradecemos infinitamente las notas para este comentario. Gracias, ya regresamos a Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, familia, continuamos con Hechos y Opiniones. A cualquiera se le muere un tío, hasta López Balaguer, señores. Así que paciencia, como dice Carolyn Pimentel, respirar y esperar que pase agua debajo del puente. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Miren, señores, hablamos en el segmento pasado del asesinato de las hermanas Mirabal. Como sabemos, horroroso asesinato, frío, calculado, por acciones mezquinas, un crimen político, ridículo de parte de la satrapía.
Pero dicen en el país nuestro, República Dominicana, que hijo de gato caza ratón. Y eso pasó con Ramfis. En septiembre de 1961, Ramfis, mediocre, sin condiciones, pelele, dicho por su papá, no por los enemigos de él, por su papá, sin carácter, cobarde, asesina de manera fría a los héroes que decapitaron la dictadura en 1961 en la hoy carretera 30 de mayo. El crimen o los crímenes de la Hacienda María de 1961 marcaron la sociedad dominicana de manera profunda, porque este cobarde, junto con un grupo de canallas, amigos suyos, Gilberto Sánchez Rubirosa, Luis José León Esteves, esposo de Angelita, la mamá del señor que se está postulando por ahí, que tiene un problema en Miami a propósito, y Fernando Sánchez, hijo, fue la cofradía de abusadores y criminales que hicieron sacar a los presos que estaban en La Victoria por haber ajusticiado a Trujillo. Los hicieron sacar de La Victoria. Estos presos eran Luis Manuel Cáceres Michel, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz y Huáscar Tejeda Pimentel. Fue de los que quedaron vivos después del ajusticiamiento del tirano. Bueno, también estaba vivo Inver Barrera y estaba vivo, habían varias personas vivas, por eso fueron los que estaban arrestados, el resto estaba escondido. Este señor, si se le puede llamar señor al criminal de Ramfis, el hijo del dictador, mandó a buscar en horas de la tarde, ya tenía planeado irse el día siguiente, porque la presión popular exigiendo la destrujillización del país requería que ellos salieran de República Dominicana. Y Estados Unidos había colocado frente al Mar Caribe, exactamente en la misma dirección del Palacio Nacional, un tanquero que Balaguer le enseñó más de una vez a Ramfis diciéndole: o te vas del país o mira quiénes están enfrente. Porque ustedes recordarán que el Palacio Nacional, aunque está relativamente retirado del mar, está en una parte alta y se veía desde el Palacio el Mar Caribe. Bueno, este señor, repito, si se le puede llamar señor a un criminal de la laya de este tipejo, cobarde, manda a buscar a La Victoria, a los complotados, a los héroes, a la gente que ajustició a Trujillo en la avenida hoy, 30 de mayo, con la excusa de que van a hacer una especie de levantamiento o reconstrucción de los hechos donde fue ajusticiado el tirano, y lo manda a buscar con un hermano de León Esteves, a la sazón coronel. Y como era para reconstruir los hechos, pues la excusa fue válida para que le llevaran a estos muchachos hasta Hacienda María, la Hacienda María en San Cristóbal. Familia, lo torturaron, lo mataron uno por uno. Para cometer esa acción cobarde y vil, se emborracharon los tres. El coronel León Esteves, el hermano del esposo de Angelita, cuñado de Ramfis en ese momento, sencillamente le llevó uno por uno a estos complotados. Muchos de ellos lo mataron colgado de los pies, de manera cruenta, criminal y abusiva.
Y mientras asesinaban a estos héroes nuestros, se reían como que no había pasado nada. Noviembre es un mes que a nosotros, como país, como sociedad, nos debe doler profundamente, porque es un mes que nos trajo en su momento mucho dolor. Nos trajo la muerte de Manolo, nos trajo la muerte de las Mirabal, nos trajo la muerte de los hermanos del 14 de junio, del levantamiento bueno, esto fue en diciembre, pero nos trajo muchas muertes, la muerte de estos héroes. Los acusados del asesinato de estos héroes nuestros, ninguno fue condenado. Todos murieron en sus camas. O de manera trágica. Dirían la gente que habla del karma que posiblemente es una ley del karma, ¿verdad? Pero algunos murieron asesinados en accidentes, otros murieron en situaciones muy difíciles. Hubo 2 de ellos que se dieron un tiro en la cabeza, murieron por suicidio. Pero por ahí andan otros, tranquilitos. Y hoy, en la sociedad de hoy, son padres de la patria nueva. Son personas de prestigio, gente con deuda de sangre en la sociedad dominicana. Y queremos resaltar estos hechos, porque nosotros no podemos olvidar estas acciones. Y no podemos olvidar estas acciones porque en la medida que no la tocamos, no la mencionamos, no la traemos, no la comentamos, en esa misma medida las generaciones nuevas van perdiendo el contacto con esos hechos. Y estos criminales de capa y espada seguirán andando en la sociedad como personas reivindicadas y como padres de la patria, y que posiblemente entiendan que nosotros le debemos a ellos y no ellos a la sociedad. Es bueno que los hijos de estos criminales sepan quiénes fueron sus parientes, los hijos, los nietos, que se avergüencen de quiénes fueron sus parientes, porque ellos se lo merecen, ellos se lo ganaron. Importante reseñar que nosotros, como sociedad, nos merecemos, primero, que haya justicia, que no haya olvido jamás, y tercero, que sobre todo las familias, que seguramente tienen información oculta respecto a estos criminales, sepan quiénes fueron, y como hicieron muchos trujillistas, terminen quitándose el apellido, así como se quitaron muchos trujillistas el apellido Trujillo. Los hijos y los nietos y los familiares directos de estos criminales se avergüencen tanto que decidan también eliminarse los apellidos. Ya seguimos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Bueno, familia, en el segmento de pasajes de la historia, estamos en noviembre. Noviembre tiene muchos hechos que a nosotros como programa nos interesa traer acá cada vez que podamos, cada vez que sea posible. Uno de estos hechos es el levantamiento de noviembre del movimiento revolucionario 14 de junio, que lideraba el inmenso, el grande Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Y debo empezar por decir qué originó el levantamiento. Yo sé que mi hermano Oscar Ramírez nos va a ayudar ahí con las imágenes para que ustedes un poco vean algunas fotografías, etcétera, que ilustren de lo que estamos hablando. Bueno, recordamos que el profesor Bosch fue electo en diciembre de 1962, posesionado en su cargo de presidente de la República en febrero de 1963, que los conflictos al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
producto del amplísimo nivel de corrupción que tenían ambas instituciones, con la cantina, con los uniformes, con las vituallas, etc. Esa es la razón esencial, entre otras, porque también la oligarquía nacional sintió que don Juan no representaba sus intereses, y en efecto así era, tenían razón en esa parte, porque don Juan tenía otra visión de hacer política y otra visión de desarrollo del país que no coincidía con esa casta de la oligarquía dominicana que siempre se ha creído por encima del bien y del mal. Y los sectores religiosos ortodoxos de entonces, y que aún mantienen una parte importante del poder, fueron los que se opusieron al gobierno de don Juan. Bueno, el gobierno de don Juan fue quitado del poder, lo sacaron del poder el 25 de septiembre de 1963, y el 21 de noviembre de 1963, un grupo de hombres y mujeres, entendiendo que el golpe de Estado a don Juan fue un golpe de Estado a la democracia, un golpe de Estado criminal, un golpe de Estado que solo perseguía beneficios particulares de sectores, de grupos, en contra de las grandes mayores nacionales, decide alzarse en armas. Y es ahí que el movimiento revolucionario 14 de junio, encabezado por el inmenso Manolo Tavares, se van a lo que decía don Manolo, las escarpadas montañas de Quisqueya. Permítanme, por favor, leer las palabras de don Manolo al momento de un conocidísimo discurso en lo que es hoy la calle El Conde. Bueno, es la calle El Conde desde siempre, pero ahí frente al Parque Independencia, donde don Manolo Tavares dice las siguientes palabras. Oigan los señores de la reacción, si imposibilitan la lucha pacífica del pueblo, el 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y allá iremos siguiendo el ejemplo y para realizar la obra de los héroes de junio de 1959. Y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, el espíritu de la revolución. Esas palabras fueron pronunciadas por Manolo Tavares en el Parque Independencia y definitivamente enardecieron a importantes sectores nacionales que entendían que el golpe de Estado y la usurpación del poder por parte del triunvirato era una afrenta y una bofetada al esfuerzo que había hecho la sociedad dominicana por un gobierno de nuevo tipo en el 1962, votando por don Juan. Es importante señalar, señores, que antes del alzamiento del 14 de junio, hubo otro intento de alzamiento en el área de Cebicos, Cotuí. Ese alzamiento estuvo encabezado por el Movimiento Popular Dominicano, el MPD. Ahí fue hecho preso el líder de esa organización política, muerto hace unos meses en Francia, López Molina. Fue hecho preso el MEN, fueron hechos presos varias personas. Ella estuvo vinculado a una persona de mis afectos, como Monchín Pinedo, Ramón Pinedo Monchín, una persona que murió también recientemente, pero que dio todo lo que entendía correcto por ese país. Bueno, el MPD hubo un intento en octubre del 63 de alzamiento en Cebicos que no prosperó. Fueron arrestados antes de que el movimiento se desarrollara, y el 14 de junio sí logró el alzamiento el 21 de noviembre de 1963. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque la muerte de Manolo Tavares y de muchos de sus compañeros permitieron avanzar en función de la lucha democrática del país, muchas de las cosas que hoy podemos hacer y decir, entre ellos este programa. En otras condiciones y sin la sangre de los compañeros del 14, la sangre de los compañeros del MPD, la sangre de los compañeros del PSP o PCD,
no hubiese sido posible que nosotros tuviéramos estos niveles de expresión, más que de libertad, expresión que tenemos en el país. El movimiento 14 de junio integró para este alzamiento 6 columnas, digámoslo así, guerrilleras. Estas columnas, estos grupos, estuvieron encabezados por las siguientes personas. Perdón, Eddie, ya te vi. Estuvieron encabezados por las siguientes personas. Permítame y ya se las leo. Porque no quiero errar por asunto histórico. Tengo que ser cuidadoso con eso. Los frentes de la insurrección encabezada por Manolo Tavares. 6 frentes. 1, el Juan de Dios Ventura Simón. Ese lo encabezó el inmenso Polo Rodríguez, el grande, el inmenso Polo Rodríguez encabezó esta columna guerrillera, este frente, perdón. El frente Gregorio Luperón, que comandaba el grande Juan Miguel Román, que murió posteriormente en el 65 en la toma del Palacio. El frente guerrillero Mauricio Báez, que comandaba Luis Henao. El frente Hermanas Mirabal, que comandaba Rafael Cruz Peralta. El frente Francisco de Rosero Sánchez, que comandaba Ángel Luis Panela. Y el Enrique Jiménez Moya, que comandaba el grande Fidelio Despradel, el inmenso don Fidelio Despradel, que fue diputado al Congreso Nacional en el cuatrenio pasado, 2016-2020, que fue el primero que renunció a todo tipo de beneficios de ningún tipo, ni vehículos. Se iba en un transporte público, de hecho, al Congreso. No vehículos, no, nada de barrilitos, nada de exoneración, absolutamente nada. Pulcro, honesto, honrado, haciéndole honor a su memoria, haciéndole honor a su práctica y a su vida. Ese Fidelio Despradel, que todavía vive y comparte con nosotros, fue uno de los comandantes de esta acción guerrillera de 1963. Manolo Tavares, esta acción guerrillera duró promedio un mes, porque el 21 de diciembre del mismo año, 1963, Manolo Tavares fue hecho preso porque personas conocidas del triunvirato le prometieron que les garantizarían la vida. Y varias columnas, varios frentes se entregaron con la intención de que sean procesados y mantener la lucha a otro nivel. Bueno, pues Manolo Tavares y 17 de sus compañeros fueron traicionados de manera vulgar por el triunvirato y por la gente que comandaba el triunvirato en ese momento. Y el 21 de diciembre del 63, Manolo Tavares es fusilado en la República Dominicana. Con la muerte de Manolo viene la debacle de lo que es el 14 de junio, vienen las diferencias internas, viene esa lucha terrible que dividió a esa organización política. Sin embargo, su legado, su misión, el nombre de Manolo, el nombre del 14, el movimiento revolucionario 14 de junio, será imborrable, es indeleble en la historia nacional por los aportes de esa juventud que creyó desde la época trujillista que era necesario luchar por una patria independiente, por una república democrática, por un país donde tuviéramos una vida decente y una vida digna. Loor eterno a los hermanos del 14 de junio, a Manolo Tavares Justo, esposo de Minerva Mirabal, una heroína y uno de las líderes esenciales del 14 de junio en su fundación a raíz del 59, 60, a raíz de la muerte de los expedicionarios de Constanza, Mamón Estero Hondo. Ellos deciden a ese movimiento que llegó el 14 de junio ponerle nombre al movimiento que estaban creando y Minerva Tavares Mirabal fue de las cerebros esenciales en torno al nombre para el movimiento en ciernes que impulsaban ella y su compañero Manolo Tavares Justo, junto con una pléyade importante de dirigentes de ese momento, en lo que estaba Rafael Fafa Taveras, valga decir. Bueno,
A propósito, Fafa Tavera no estuvo en esa acción porque estaba fuera del país y además tenía una visión distinta respecto a la acción guerrillera, tenía un concepto diferente. Hemos prometido, hemos coordinado con un grupo de activistas del 14 que aún viven y unos compañeros historiadores que residen en Nueva York, un panel que tendrá este programa próximamente para conversar del 14. Todo ese proceso del 14, desde 1960 hasta su, digamos, desaparición, por decirlo así, unos años posteriormente, unos 3, 4 años después, y el impacto que tuvo el movimiento y que aún mantiene el movimiento revolucionario 14 de junio en el pensamiento de la sociedad dominicana liberal, en el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que entendemos que hay que darle un giro a ese país y un giro decente, un giro que permita que no tengamos que salir de él, que no tengamos que volvernos locos buscando en otro lugar lo que perfectamente bien nos puede dar nuestra tierra. Así que lo oro eterno a los hermanas y hermanas del 14 de junio, alzados en armas el 21 de noviembre de 1963 y la acción, digámoslo así, detenida por el triunvirato el 21 de diciembre del mismo año con el asesinato vulgar y vil de Manolo Tavares Justo. Esperamos que acciones como esta, acciones lamentables y vergonzosas, como el asesinato de Manolo Tavares, el asesinato de Francisco Alberto Camaño, el asesinato de Maximiliano Gómez el Moreno, de Otto Morales, de Amin Abel Hasbún y de un montón de jóvenes de la época, no tengamos necesidad de repetir una historia dominicana y que como sociedad vayamos construyendo caminos que nos permitan superar cada vez más la situación de pobreza de nuestro pueblo, pero además que la superación de esa pobreza a su vez implique una distribución más justa y más equitativa de los ingresos nacionales para evitar sencillamente que se tenga que repetir hechos como estos, en el que un grupo de patriotas convencidos de que el camino es ese, se van en la obligación de irse a las montañas. Ya regresamos, Hechos y Opiniones. Bueno, familia, en Hechos y Opiniones toca el segmento que los tenemos acostumbrados a que ustedes esperan, que es el que tiene que ver con historia dominicana. En este caso será historia dominicana, en otros casos traemos otros temas a nivel nacional e internacional. Uno de los gobiernos nuestros más emblemáticos y que incluso mucha gente recuerda, aunque no lo vivió, no conoció el personaje, etcétera, es el famoso gobierno de Moncáceres. No sé si Tomás recuerda la Guardia de Mon. Bien, Moncáceres, asesinado en el 1911, en el mes de noviembre, el mes que transcurre, en una encerrona en la que dicen algunos historiadores que pudo estar envuelto su primo Horacio Vázquez. Le he dicho a ustedes en otros programas que hemos hablado de los bolos y los coludos. Eran los partidos políticos del momento, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a raíz de la muerte de Ulises Serol Lilis en 1899, muerto en Moca por Horacio Vázquez y por Moncáceres, que fueron los que organizaron la conspiración que se llevó entre las patas a Lilis en Moca, en 1899. La muerte de Lilis, le hemos dicho en otros programas, generó a su vez un nivel terrible de inestabilidad política en República Dominicana. Y en ese proceso de inestabilidad surgen líderes que la población dominicana conoció en su momento como los jimenistas y los horacistas, los bolos y los coludos. Los bolos, ambos grupos, jimenistas y horacistas, tenían como símbolo el gallo. Y uno tenían el gallo con cola y uno tenía un gallo sin cola. Por eso los bolos y los coludos. Hay historiadores más tremendistas
que dicen que ese fue un periodo de Concho Primo. De hecho, en 1919, uno de los más importantes caricaturistas del país de la época, Jim Bernard, tenía un personaje que se llamaba Concho Primo, lo que hoy equivaldría a Boca de Chivo, por ejemplo, ¿verdad? En la caricaturas dominicanas, bueno, Concho Primo eran unos personajes que traían una serie de sátiras respecto a la coyuntura política nacional de la época, 1900, 1920. De ahí, de esa palabra de Concho Primo, sale la expresión carro de concho, ya lo hemos dicho anteriormente. El señor Barletta, que fue la persona que compró los primeros carros para hacer el transporte público en la capital, le comenta a Jim Bernard el plan que tiene para instaurar una ruta de vehículos que, bueno, modernice la capital y además le deje algún dinero, algún nivel de negocio. Y es Jim Bernard, el caricaturista, no el músico que dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional, no, el caricaturista, me parece que es su abuelo, que le sugiere que el transporte se llame Concho Primo, porque la palabra Concho Primo, a partir de las caricaturas de Jim Bernard, se había hecho, digamos, relativamente popular en las zonas urbanas de esa capital pequeña de principios del siglo XX. A Barletta le pareció el nombre muy largo, Concho Primo, y dejó la palabra concho. Y a partir de ahí nosotros, el transporte colectivo, el único país del mundo que le llama concho, a ese servicio somos nosotros. Bueno, eso es como, digamos, como un aderezo para esta conversación con ustedes. A raíz de esa situación, a partir de toda esta situación que les comento, estos episodios de pequeños caudillos que había en el país, los jimenistas por un lado, los horacistas por otro, Desiderio Arias en el noroeste, un jimenista convicto y confeso, por su lado. Toda esta situación de conflicto, esta situación de falta de comprensión de diferentes sectores sociales y políticos del país, se expresaba a través de estos dos partidos políticos. Habían otros esfuerzos, pero eran muy pequeños. Los grandes eran jimenistas y horacistas, o bolos y coludos. Moncáceres, horacista, por su primo hermano Horacio Vázquez, que es interesante, pero de Horacio Vázquez hay que hablar con más cuidado, y su relación con Moncáceres. Participan, repetimos, en el asesinato de Ulises Ceró, y a raíz del asesinato de Ceró, todo este asunto de inestabilidad política y social que se da en el país, genera, a su vez, conflictos de todo tipo. Un horacista era presidente, un jimenista tumbaba el gobierno, un jimenista llegaba al poder, el horacista tumbaba el gobierno. Llegó un momento en el que ambos grupos se pusieron de acuerdo y llevaban de presidente a un jimenista y de vicepresidente a un horacista. Bueno, Moncáceres es el presidente que en 1906 elimina la vicepresidencia, crea la Cámara de Diputados, y había una Cámara en el país, crea dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Es el hombre que se intenta desarrollar la infraestructura del país en términos sustancial. Es considerado, digamos, por ejemplo, por Bernardo Vega, como un gobierno decente, Sin embargo, siendo Moncáceres vicepresidente de un sacerdote, tuvimos un sacerdote, bueno, varios sacerdotes presidentes, pero el sacerdote Languasco, Morales Languasco era presidente del país y su vicepresidente era Moncáceres, un jovenzuelo, una persona con muchos ímpetus, que se consideraba, dicen quienes escriben sobre él, como una persona arrogante, prepotente. Hizo un comentario desagradable, desatinado, del presidente Morales Languasco frente a las tropas y frente al vicepresidente Moncáceres. Moncáceres le llamó la atención de manera
fuerte a este mozuelo, a este joven, a este muchacho, porque entendió que la figura presidencial se respeta, y segundo, que no era la forma, el tono ni la necesidad para dirigirse así al presidente de la República. Morales Languasco tenía la característica de que no era una persona conflictiva, era una buena persona. Tal vez falta de carácter, según dicen algunos, y que fácilmente hubiese dejado pasar eso por alto. Moncáceres, como vicepresidente, no lo hizo. Y reprendió en público a este muchacho apellido Tejera, que eso quedó en principio, digámoslo así, quedó sin consecuencias mayores. Falso. La situación entre los horacistas, encabezados por Horacio Vázquez, se complicó, porque aunque Moncáceres siempre fue un admirador de su primo y respetuoso de él y seguidor suyo porque era horacista, parece ser que Horacio Vázquez entendió los celos propios de la politiquería, ¿verdad? Horacio Vázquez entendió que Moncáceres se estaba yendo por encima de su liderazgo, etc., y decidió autoexiliarse en Puerto Rico. Ese alejamiento entre Moncáceres y Horacio Vázquez, no olvidemos que Moncáceres es seguidor de Horacio y que es horacista, ese alejamiento entre ellos dos permite que diferentes sectores jimenistas y otros sectores no vinculados con ninguno de los dos grupos entiendan que hay una especie de brecha para colarse y tomar el poder. Morales Languasco renuncia de la presidencia, asume la presidencia Moncáceres. Moncáceres es electo de manera oficial ya como presidente de la República. Y este muchacho que 6 años atrás fue maltratado, fue humillado, fue agredido por Moncáceres, ve una oportunidad y mata a Moncáceres en el 1911. Quien, aunque al presidente Cáceres se le había advertido la necesidad de cuidarse más de las conspiraciones que se estaban dando para eliminarle, etc., él entendió en principio que eran chismes y segundo que él no tenía constancia de que esos planes se estaban ejecutando de manera correcta o de manera cierta, para ser más preciso. Bueno, pues este muchacho que 6 años antes había sido humillado por el que era entonces vicepresidente de la República, Moncáceres, le ajustó cuentas porque se sintió agredido en su honor y en su persona, le ajustó cuentas al entonces presidente Moncáceres en 1911. Y su papá, que era un importantísimo funcionario del gobierno de Moncáceres, posiblemente el segundo hombre al mando, el papá de este muchacho Tejera que mató al presidente Moncáceres, antes, Eladio Victoria, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, persiguió al joven Tejera hasta darle alcance por diferentes puntos. Y cuando lo arrestaron, decidieron fusilarlo de inmediato, pero además su cuerpo lo destrozaron. Porque Moncáceres en ese momento tenía prestigio, tenía respeto, etc. Bueno, el padre de este joven, Tejera, dijo que era su hijo, que estaba mal muerto, pero bien matado. Regresamos con más del segmento Historia. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres
que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Consejo, mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, regresamos. Miren, se me quedó un detalle pequeño del segmento anterior respecto a Moncáceres. Esa fue la época en que se formó la famosa Guardia de Mon. Y no quiero dejar de mencionar el detalle, porque bueno, todavía muchos de los niños de este siglo todavía dicen presos por la Guardia de Mon. El nivel de caudillismo que había en el país permitía que cualquier persona con dinero tuviera un ejército privado y se alzara contra el gobierno por cualquier razón. Ese nivel de desorden de la montería dominicana hizo que el presidente Moncáceres organizara un ejército orientado por un norteamericano que vivía en el país. Organizar un ejército que fuera, sobre todo la línea noroeste, todo el país, por la línea noroeste, a cazar los alzados, pero además a arrestarlos, matarles su ganado, etcétera. Todas formas de sobrevivencia para así aplacar el nivel de dificultad que le estaba dando al gobierno y al país los alzados, sobre todo en el noroeste del país. Y ahí estaba encabezando los jimenistas, decíamos anteriormente, Desiderio Arias, hombre de valor. Sobre el ejército de Moncáceres, la Guardia de Mon, vamos a hablar en un segmento posterior. Vamos a finalizar con esto, señores. Se cumple un año más del nacimiento de Evangelina Rodríguez. Evangelina Rodríguez, una persona, una doctora, una mujer, una dama, con la que la sociedad dominicana tiene una deuda eterna. Eterna porque fue una persona maltratada, abusada, hasta donde no se puede describir por la dictadura de Trujillo. La primer médico, ginecóloga, ginecobstetra, podemos decir que es la madre de los proyectos de control natal en República Dominicana, de la persona que pensó en eso en su natal San Pedro de Macorís. Bueno, era de Higüey, pero se crió en San Pedro de Macorís. La deuda que nosotros tenemos con Evangelina Rodríguez es inmensa, es eterna, y es tiempo de que la sociedad dominicana piense en esta mujer, piense en la deuda que tenemos con ella. Y hay una clínica en la capital que lleva su nombre en el Hospital Moscoso Puello, sin embargo no es suficiente. Esta mujer murió en la pobreza extrema, en condiciones de locura, producto de que la tiranía la arrinconó, porque vino con una visión distinta desde Europa, donde estudió, y su oposición al trujillismo provocó que estos criminales abusaran de esta mujer en todas las dimensiones. Incluso el doctor Moscoso Puello, que era su compañero, que la conocía, aunque hizo muchas labores positivas, fue un cobarde, porque cuando le tocó socorrerla, no lo hizo por miedo a el trujillato. Así que reconocimiento con mucho respeto a la doctora Evangelina Rodríguez. Hablaremos de ella posteriormente con mucho más extensión. Señores, estamos al final del programa. Le agradecemos infinitamente a su audiencia. Según dice la productora asistente nuestra hoy, hemos tenido segmentos muy largos de mucha historia, pero creemos necesario porque, bueno, estas cosas no se tocan en la televisión nuestra con frecuencia, y le agradecemos la audiencia que hable del programa, que lo multiplique, que lo reproduzca, porque, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Estamos de acuerdo, señores, muchas gracias.
Hasta la semana próxima.